tiempos complicados, la confianza de empresarios y consumidores continúa a la baja. Sobre este tema nos platica hoy nuestro colaborador Fausto Barajas, analista económico, especialista en temas de infraestructura. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. Bien, Darío, buenas tardes al auditorio. Pues sí, el lunes el INEGI publicó estos datos del índice de la confianza de empresarios y del consumidor y ves datos, digamos, déjame decirlo, que llaman la atención o que deben prender semáforos, déjame decirlo, semáforos amarillos o algo rojos, porque lleva ya meses cayendo. Si tú lo ves en la parte empresarial, en todos los sectores, en la construcción, la manufacturera, comercio, servicios financieros, todos han estado cayendo la confianza. Llevas arriba de 15 meses en cada uno de estos, entre 15 y 22 dependiendo del índice, pero está cayendo. Igual está pasando con el índice de confianza de los consumidores. Ahora, ¿esto es un tema de alerta? Yo te diría, a ver, no, porque si tú lo ves a lo largo de las administraciones, siempre tienes un boom al final del año. Hay un tema entre empresarios y consumidores. Cuando cambia un gobierno, yo creo que ya los mexicanos están cansados, ¿no? Ya después de 5 o 6 años de un gobierno se cansan y cuando viene la elección hay una expectativa y sube, crece. Y eso lo estás viendo desde hace 5 administraciones, que es un fenómeno. Pasa, mejor cambia más abrupta de una a otra y de repente el primer año empiezan a caer. Pero lo ves prácticamente en todos los gobiernos. ¿Y a qué va esto? Y lo hemos visto con el crecimiento. Ves que México si acaso va a crecer 1%, 0% este año, pero cuando tú ves los diferentes sexenios, casi en todos ha caído, salvo cuando pasamos de Fox a Calderón, que no cayó, pero sí cayó el crecimiento, ¿no? Era positivo, pero cayó. En los otros ha decrecido o se ha mantenido estancada la economía. ¿Y qué pasa? Bueno, tienes cambios de gobierno, que sean del mismo partido, siempre hay curvas de aprendizaje porque cambian los equipos. ¿Qué está siendo particular y que creo que sí tenemos los mexicanos que observar, el gobierno y los actores económicos? Es que en este cambio hiciste una reforma al Poder Judicial que creo que sí está generando un impasse o que todo el mundo tenga más cautela de lo normal que había sido para ver. Y creo que ahí es donde está un poco el reto del gobierno, o sea, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y sobre todo el judicial, en la implementación de los cambios y tener señales claras de cómo va a funcionar el Poder Judicial después de la reforma. Si lo vemos, la confianza de los empresarios mexicanos es la que está todavía como más hecha para atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos sí tienen mucho que apostar o mucho invertido en México y como que están viendo con cautela cómo se va a comer este tema de la reforma judicial. Si tú ves inversionistas extranjeros y ves fondos como BlackRock, en fin, diferentes, dicen México es un lugar importante para invertir con los cambios en la inteligencia artificial, con el tema del TEMEC, la concentración de un mercado de Norteamérica cada vez más fuerte, que México va a salir favorecido por el tema de aranceles relativo a otros países. Entonces tú ves diferentes opciones porque ellos su portafolio está menos comprometido y tienen confianza en los temas estructurales de México. Sí, creo que aquí el tema sí es de observar, pero tampoco es de alertarse lo que está pasando con el índice de la confianza del consumidor y de los empresarios, pero sí hay que observar el fenómeno de cómo implementas la reforma judicial, cómo se va a comer, porque creo que eso, si no lo ve el consumidor del día a día, está impactando en la toma de decisiones de los empresarios y por ende en la inversión. Y obviamente también tienes un tema, la inversión bruta, que sí impacta en la confianza, esa sí se ha detenido fuertemente y repito, no por el cambio de administración, traías un déficit fiscal al final del gobierno López Obrador ya muy alto y el gobierno de la presidenta Sheinbaum sí ha tratado de cerrar o tener una política restrictiva fiscal muy restrictiva, lo cual obviamente la inversión pública está cayendo, aunque la privada ha caído pero en mucho menor proporción. Entonces sí tienes factores que hay que observar o que tienes que detonar. El tema del Plan México lo tienes que echar a andar más rápidamente. El gobierno creo que sí tiene que empezar a soltar un poco más el gasto público, ¿no? Manteniéndose el balance para que estos fenómenos que estamos viendo de la caída de la confianza de empresarios y consumidor pues se reviertan, digamos, hacia el segundo año y la implementación de la reforma judicial, que ya sean claras, o sea, cómo va a ser las reglas del juego, ¿no? Para que esto pueda empezar a revertirse. Pues Fausto Barajas, analista económico, especialista en materia de infraestructura, te agradezco mucho el comentario. Ciertamente el tema de la implementación de la reforma judicial es algo que está preocupando mucho a los inversionistas, sobre todo extranjeros. Y me decían por la mañana que al final como que va a haber dos justicias que se van a ejercer en México. La del Poder Judicial nuevo que va a emanar y la que empresas extranjeras van a tratar de crear a través pues, de arbitrajes. O sea, ninguna empresa que quiera arriesgar dinero se va a someter
a un poder judicial tan cuestionado como el nuevo? Yo creo que hay que ir viendo qué va a pasar, porque eso nos pasó también con el TLC-TEMEC, ¿no? O sea, ordenó y ayudó. Yo creo que eso también va a ayudar de manera, déjame decirlo, implícito al país. O sea, cuando hubo el TLC, el Estado de Derecho, digamos, de las empresas extranjeras que invertían en México se reflejó eventualmente en las reglas internas, ¿no? O sea, de tratar de que hubiera las mismas reglas del juego. Yo creo que va a pasar eso. Ahora, el tema es el tiempo y cómo va a acabar aterrizándose eso. Ese es el punto. Fausto, muchas gracias. Darío, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio.